a todas estas dificultades. Un año donde nos ha correspondido ver, vivir un informe que emite la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que a su vez es revelador de la realidad que vive nuestro país, que ha sido parte de lo que la fracción parlamentaria de la Unidad ha venido denunciando en Venezuela y fuera de Venezuela. Este informe de Michelle Bachelet, además de revelar todo lo que se vive en el día a día en Venezuela, nos da ciertas recomendaciones a Venezuela, a sus instituciones, y sin embargo vemos cómo esas recomendaciones son desatendidas, todavía son inobservadas, y muy por el contrario de un gobierno serio, responsable, de un gobierno que atienda lo que se recomienda a los fines de mejorar la conducción de un país, o de alguna manera buscar la forma de que el país marche de mejor modo. Al contrario, objeta el informe y envía cartas de protesta o de solicitud de anulación de dicho informe. Es el caso de lo que ocurrió en la Cota 905 este viernes 26 de julio, en el cual, ya conocido por toda Venezuela, una situación irregular donde la delincuencia organizada ataca a cuerpos de seguridad del Estado, donde, por cierto, actuó también el FAES. Recordemos que el informe de Michelle Bachelet hace la recomendación de la eliminación de esta fuerza de seguridad y la implementación de otras fuerzas de seguridad que tengan controles y que den garantías a la población venezolana como institución seria, responsable. Pero lo que más nos alarma de la situación de la Cota 905, enlazada con el informe de Michelle Bachelet, es la forma como introspectivamente se ordena la suspensión del operativo, tras algunos funcionarios heridos, 4 a saber, y sin que se informe, sin que se diga la razón por la cual se suspende dicho operativo, lo que ocasiona inconformidad en los cuerpos de seguridad actuantes, puesto que ellos manifiestan haber tenido control o haber tenido la posibilidad de poder contrarrestar esa situación que estaban viviendo en ese momento. Entre otras cosas, observar que la delincuencia organizada está mejor dotada que los propios órganos de seguridad que actúan como defensores de los derechos humanos y como defensores de la seguridad ciudadana, o como protectores de la seguridad ciudadana de los venezolanos. Pero aún con esta situación, sin embargo, los funcionarios actuantes indican que ellos tenían la posibilidad de poder ya controlar la situación que allí se estaba viviendo, y sin embargo, hoy tenemos la gran interrogante de qué ocurrió. Y ante esa interrogante, esta Comisión de Política Interior tiene la obligación imperativa de citar al ministro, a los fines de que venga a rendir informe en esta Comisión de Política Interior, hacer los llamamientos al ministerio y convocar, citar al señor Néstor Reverón a los fines de que venga a esta comisión a informar cuáles fueron las razones que privaron para la suspensión de este operativo, sin que los funcionarios hayan estado de acuerdo y sin que los funcionarios hoy tengan una versión oficial de la razón por la cual fue suspendido este operativo en la Cota 905. No olvidemos todo lo que ha venido ocurriendo con estas zonas de seguridad, zonas de paz. No olvidemos todo lo que ocurrió en el 2018 con todo esto, la Cota 905, en las barriadas de Caracas básicamente, y en otras poblaciones del país, con estos operativos que llamaron zonas de paz y las zonas de paz. Trajo muertes, ajusticiamiento, que hoy todavía siguen impunes y que hoy no han sido atendidas, aun cuando familiares han venido a denunciar, familiares han dado la cara y sin ningún temor han salido públicamente a formular las denuncias
porque si algo importante ha traído todas estas situaciones irregulares en Venezuela, es que la gente ha perdido el miedo a denunciar, es que la gente ha estado dispuesta a visibilizar lo que le ha venido ocurriendo con todo este tipo de situación de violación de derechos humanos. La justicia debe existir para que se aplique a quien es responsable. La justicia debe existir para que no haya impunidad, pero la justicia también tiene que existir para respetar los derechos humanos. A nuestro juicio, y es constitucional además, el peor de los delincuentes, con el debido respeto a lo que es los familiares, tiene derechos y garantías, como también tiene obligaciones, que es precisamente la justicia quien debe encargarse de penalizar quien no cumple sus obligaciones, quien las incumple, quien delinque. Pero nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decidir sobre la vida de una persona. Nadie, absolutamente nadie. De manera que nuestra decisión de esta Comisión de Política Interior, por las facultades que tenemos conferidas, es la citación del ministro a esta institución, a esta comisión, a los fines de que pueda rendir el informe de las razones que privaron para que fuera suspendido este operativo en la Cota 905, aún sabiendo que esta situación puede ser desatendida. Nosotros seguimos cumpliendo nuestra función, porque no quedará de parte de esta comisión el cumplimiento de las responsabilidades y de las obligaciones que tenemos atribuidas. Si algo nos ha caracterizado a todo el equipo que trabaja en esta Comisión de Política Interior, es responsabilidad en lo que hacemos y es compromiso con nuestras responsabilidades con el pueblo venezolano, y es compromiso con la defensa de los derechos humanos, y es compromiso con la solicitud de aplicación de justicia y de correctivos que deben aplicarse, pero en el marco del respeto de la Constitución y de los derechos humanos. Sí, diputada, al citar al ministro del Interior para que dé una explicación y un informe completo sobre lo que ocurrió en la Cota 905, ¿se estaría reconociendo el gobierno venezolano? Absolutamente no, estamos reconociendo que hay un responsable y que el responsable tiene que responder. Queramos o no, hay alguien que dio la orden, y quien dio la orden funge como ministro, y quien dio la orden debe explicar por qué dio la orden. Diputada, también se conoció que el Ministerio Público inició una investigación sobre el caso, y una de las líneas, o alguna de las líneas de su investigación es averiguar quién fue el que dio la orden para que se iniciara el operativo. Y también va a investigar a un oficial que en un video mencionó a Oscar Pérez. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que eso se va a determinar con la concurrencia o no de quien funge como ministro. Yo creo que todo esto se va a precisar, valga la redundancia, precisamente con lo que nosotros queremos saber. Nuestra opinión es sencillamente que todo esto se realiza y se desarrolla en el marco de la ilegalidad, en el marco de la inobservancia a la Constitución, en el marco de la inobservancia a lo que son los protocolos internacionales. Remito entonces, y lo que acabamos de referir con el informe que realizara en Venezuela la alta comisionada de los derechos humanos. Creo que todo tiene que ver con una política que se ha establecido, que se ha pretendido establecer y que se ha ejecutado fuera del marco de la ley, fuera del marco del respeto de los derechos humanos, fuera del marco de lo que son o de lo que debería ser una verdadera responsabilidad con la política de seguridad ciudadana. Venezuela necesita reinstitucionalizar sus órganos de seguridad. Venezuela necesita que se le garantice a los ciudadanos su seguridad. Nosotros veíamos un video que rodaba en Altagracia de Orituco, de acuerdo a lo que nos informaban, con fuerzas irregulares. ¿Quiénes son esas personas que actuaban allí armados, haciendo una exhibición de armamento? ¿Y dónde están los órganos de seguridad del Estado para garantizarle a esa población su seguridad? Una anarquía absoluta de una comunidad que tiene que encerrarse, tirarse al suelo para proteger sus propias vidas. Es la supervivencia, la sobrevivencia del pueblo venezolano, a merced de la delincuencia organizada, quien actúa en defensa de ese pueblo que está en sus casas. Entonces ahí es donde decimos, tiene que haber aplicación y correctivo para que esto no siga ocurriendo. Tiene que haber garantías a la condición humana, a los derechos humanos, pero tiene que haber
también correctivos que se tienen que aplicar, porque también hay una sociedad que pide y que solicita justicia, hay una sociedad que pide y solicita protección, hay una sociedad que pide y solicita seguridad ciudadana. Entonces tiene que ir de la mano una y otra cosa. ¿Quiénes tienen que darnos la respuesta a estas interrogantes que incluso nosotros pudiéramos también tenerlas? Quienes actúan, quienes dan la orden, quienes emiten una orden para que se suspenda un procedimiento o para que se realice un procedimiento, o quienes no dan orden de que se paralicen o se suspendan algunas situaciones irregulares que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y que ponen en riesgo a una población completa. Diputada, más allá también de la cita que se le va a realizar al ministro, también plantean quizás presentar este caso ante otras instancias internacionales, denunciar todo lo que ocurrió, donde también resultaron heridos varios funcionarios. Sí, precisamente la reunión que teníamos ahorita previa tiene que ver con este informe que nosotros hoy estamos presentando. Vamos a oír unas opiniones, vamos a oír una denuncia acá que tiene que ver con esta situación. Vamos a leer el informe que se elaboró desde la comisión para que este informe trascienda Venezuela, informe que va a ser presentado también al Ministerio Público venezolano, porque son los protocolos que tenemos que cumplir, a sabiendas de que no vamos a obtener ninguna respuesta, pero entonces eso nos permite agotar la vía internacional. El Parlatino, que tenemos aquí a la diputada Yajaira Castro, que forma parte del Parlamento Latinoamericano, al Parlasur, que también tenemos miembros integrantes, en el cual estoy allí también como parlamentaria del Parlamento del Mercosur, Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional, y a los parlamentos del mundo, porque también nosotros desde hace un tiempo hemos venido abordando los parlamentos del mundo para abonar. La violación de derechos humanos sigue ocurriendo, las situaciones irregulares en Venezuela siguen sucediendo, o sea, no ha cesado, más allá de las recomendaciones, repito, que emite el informe que elaborara la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas acá en Venezuela. Hoy acá el informe de la cuota 905, informe que fue presentado ayer en la plenaria por los parlamentarios que tomaron el derecho de palabra en torno a este tema, punto 2, en el cual se abordó muchísimo el punto, pero además que fuimos exhortados a la Comisión de Política Interior en los distintos derechos de palabra, y hoy estamos aquí recibiendo todas esas inquietudes de los parlamentarios para atender lo que los parlamentarios ayer nos solicitaban a la Comisión de Política Interior, y ese informe que elaboró esta Comisión de Política Interior, trasladarlo a los organismos internacionales. Diputada, saliendo un poco de contexto, quisiera saber si alguno de los miembros de la Comisión tiene confirmado ya si la OEA recibió el documento que ratifica la adhesión de Venezuela al tierra. Nosotros aquí en la Comisión de Política Interior no tenemos esa razón, esa fundamentación. Entendemos que eso pasa primero por la Comisión de Política Exterior y obviamente tiene que pasar también por el conocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, que debe tener razón de eso. Nosotros ahorita acá estimamos que eso debió haber ocurrido, porque sabemos que esos canales pues son fáciles de allanar o son rápidos de allanar, porque pues una vez que ya el Parlamento Nacional abordó este punto, lo acordamos y lo aprobamos, el paso siguiente, y ya ha transcurrido una semana, era enviarlo a la OEA. Entendemos que ya eso debe estar en la OEA. Lo que yo no puedo decir es si ya se realizó la sesión en la cual se aceptó, se recibió o se da el soporte, la fundamentación de que fuera recibido. Si eso se realizó o no, yo lo desconozco, pero sí, eso ya fue enviado, eso ya debió haber sido recibido. Repito, lo que no sabemos es si ya fue conocido por los que integran el TIAR, los que están en esa integración. Eran entonces las impresiones de la diputada Denny Fernández, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, el día de hoy dando un balance del informe que fue remitido a esta comisión con respecto a los hechos ocurridos el pasado viernes desde la cota 905, donde funcionarios del CICPC resultaron heridos, y desde la Comisión de Política Interior entonces se informa que se cita a Néstor Reverol, ministro del Sistema Político Venezolano. Es nuestro...